Muchas gracias. El próximo expositor es José Antonio Sanaúja. José Antonio es académico y uno de los grandes americanistas de este lado del Atlántico. Es doctor en Ciencia Política y catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, donde dirige el área de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Gobernanza Global. Me decía José Antonio que él quiere abordar el tema de gobernabilidad, paz y desarrollo desde la perspectiva del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16. Don José Antonio, 20 minutos. Muchísimas gracias, en primer lugar, por la invitación para estar hoy aquí. Me ocurre como a Enrique, estuve hace 2 semanas, así que no es sino motivo de satisfacción que me hayan vuelto a invitar. Y agradecimiento también porque me concedan los 20 minutos, porque me habían dicho que me iban a descontar los que ya hablé ayer en el coloquio general. Así que, en fin, espero poder desarrollar todo mi argumento al completo, ¿no? Uno de los avances importantes de la Agenda 2030 respecto a los anteriores objetivos de desarrollo del milenio es la inclusión del ODS 16, con el enunciado, un tanto alambicado, de promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Encontramos, y esta es la novedad, un objetivo de carácter marcadamente político. Y es también uno de los objetivos más amplios y de mayor capacidad transformadora de la Agenda 2030, en la medida que su cumplimiento o no puede condicionar al conjunto de la agenda en muchos países y especialmente en aquellos que están en situación de conflicto, de fragilidad o que están inmersos en procesos de paz. Permítame recordar la clásica distinción de Johan Galtung que ha evocado Marta esta mañana. La distinción entre paz negativa, que es la ausencia de violencia, represión e intimidación, y la paz positiva, o ausencia de violencia estructural, y la existencia de estructuras políticas e instituciones que permitan la satisfacción de las necesidades humanas y el desarrollo de sus derechos y potencial. Desde esa distinción puede decirse que la Agenda 2030 es una agenda orientada eminentemente a la paz positiva. ¿Por qué recordarlo? Porque el componente de paz y seguridad de la Agenda 2030 no debe verse de manera reduccionista, limitado a las metas de eliminación de la violencia directa del ODS 16. Y en lo referido concretamente a la violencia contra las mujeres, lo que se contempla en el ODS 5. Y en consecuencia, no debemos limitarnos solamente a la agenda de paz negativa. De hecho, alrededor de la mitad de las 169 metas que concretan los 17 ODS de la agenda aluden de manera directa a componentes de paz positiva. El ODS 16, como es sabido, aborda 2 grandes cuestiones. Por un lado, una agenda de buen gobierno, ¿no?, centrada en la promoción del Estado de Derecho, el acceso igualitario a la justicia, la transparencia, la rendición de cuentas. Como no hubo acuerdo sobre la democracia y los derechos humanos, se utilizó la expresión la participación en la toma de decisiones. También se contempla la lucha contra la corrupción y los flujos financieros y de armas ilícitos. Por otro lado, hay metas genéricas, aunque muy exigentes, de reducción de la violencia en todas sus formas y en todas partes, en particular acabar con el abuso, explotación, tortura y tráfico contra la infancia y el fortalecimiento de las capacidades nacionales para prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia. No son las únicas, como antes dije, el ODS 5 también contempla, en lo referido a la igualdad de género, metas específicas sobre la reducción de la violencia directa contra las mujeres y las niñas. Que estas 2 grandes cuestiones aparezcan vinculadas dentro del mismo ODS responde, más allá de su importancia intrínseca, a que los sistemas de gobierno legítimos, eficaces, inclusivos, responsables, respetuosos con los derechos básicos serían, junto con otros ODS, precondición para la prevención o la resolución de los conflictos armados y la violencia política, más allá de la agenda más acotada del ODS 16 en cuanto a la ausencia de violencia directa. Por ello, puede decirse que el ODS 16 responde a visiones del desarrollo más comprensivas. No se limitan ya a las dimensiones económicas, sociales y ambientales. Abarcan también la paz y la seguridad, los derechos humanos y el buen gobierno, ¿no?
Y ello porque, más allá del valor que cada uno de ellos pueda tener, se trata de elementos que son determinantes de otras metas de desarrollo, ¿no?, al actuar como obstáculos, potenciadores o condicionantes de las mismas. Y esa visión más comprensiva también se ha asumido a la inversa, con un concepto de paz positiva que se extiende al desarrollo económico y social y a la gobernanza democrática. En cierta forma, alude al enfoque del que fuera Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, y su concepción del desarrollo como libertad, o del concepto de seguridad humana del año 94 de Naciones Unidas, que la define tanto como verse libres del miedo, verse libres de la necesidad. El debate sobre los nexos entre paz, seguridad y desarrollo ha tratado de identificar y reconocer los factores y relaciones causales que explican el conflicto armado, su naturaleza cambiante y multidimensional y sus efectos en relación a los procesos de desarrollo. Y son relaciones de doble vía. Por un lado, los conflictos armados tienen consecuencias graves y duraderas que condicionan o frenan los procesos de desarrollo. Por otro lado, la ausencia de desarrollo o determinados patrones de mal desarrollo, en la medida que generan desigualdad, injusticia y exclusión, suele encontrarse generalmente entre las causas de la mayoría de los conflictos armados y de otras formas de violencia armada, incluyendo el terrorismo y el crimen organizado. Por ello, son inadecuadas, insuficientes y a veces hasta contraproducentes las soluciones tradicionales a los conflictos eminentemente político-diplomáticas, militares o policiales de carácter represivo. Y son necesarios enfoques más amplios e integrales para acabar con la violencia y para la construcción de una paz duradera. Soluciones que deben asumir, ¿no?, esos factores multicausales, complejos, abordando también los problemas del desarrollo, de la construcción del Estado y del conjunto de las relaciones sociales. Pero el debate en materia de paz y seguridad de los ODS no solo responde a planteamientos de filosofía política o teoría del desarrollo, y descansa también en evidencias empíricas sobre las limitaciones de la agenda anterior de los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no?, que, y esto es un dato hay que recordar, que no tenían ninguna meta referida a paz y seguridad y gobernanza. Además del impacto directo de la violencia y costes indirectos de la misma, que frenan o revierten el desarrollo y la reducción de la pobreza. El informe que ya se ha mencionado aquí, que hizo el Banco Mundial en 2011, estimó que a igualdad de condiciones con otros, un país que hubiera sufrido la violencia a gran escala, en el periodo 81-2005, que era el estudiado, tenía tasas de pobreza en promedio 21 puntos por encima del país que no la hubiera tenido. Los 33 países pobres afectados por conflicto o en situación de fragilidad, que suponen el 47% de la población del mundo en desarrollo, si sacamos a Brasil, China e India, no lograron alcanzar ni uno solo de los objetivos de desarrollo del milenio. Y en ellos se encuentran el 60% de los desnutridos, el 61% de las personas en pobreza extrema y suman el 70% de las muertes evitables de niños y niñas. Las experiencias acumuladas en los procesos de paz de las últimas décadas también muestran la importancia de hacer frente a las causas profundas de la violencia y los conflictos, generalmente enraizadas en dinámicas de injusticia, exclusión y opresión, así como en instituciones poco representativas, eficaces y legítimas, o bien que han sido capturadas por intereses particulares. Si se logra evitar todo esto, no solamente se establecen bases duraderas para la paz, también se acelera el desarrollo económico y social. Hay muchos países en desarrollo, sin embargo, que parecen atrapados en trampas cíclicas de violencia y conflicto armado, con fracasos reiterados en los procesos de la construcción de la paz. Ayer Manuel aludía a esta cuestión. Y ello parece deberse a que, en ocasiones, los acuerdos para el cese de hostilidades no abordan suficientemente esas causas profundas, no asumen que hay que construir sistemas sociales, políticos y económicos más inclusivos, efectivos, equitativos, capaces de mediar y resolver los conflictos sociales a través de cauces pacíficos y de responder a través de mecanismos institucionalizados a las demandas de la población y que con ello tengan mayor legitimidad ante esta. Teniendo presente todo lo anterior, Naciones Unidas señaló en los trabajos preparatorios de la Agenda 2030 que en muchos lugares y a escala global la violencia y la fragilidad estatal fueron los principales obstáculos para alcanzar los ODM. Hay muchas pruebas de los efectos devastadores de la violencia y el conflicto armado, importantes en sí mismos y también de cara a la agenda del desarrollo. Y esa debe ser la línea de base o de partida para el cumplimiento de los ODS en 2030. Pérdida de vidas, recursos materiales. Cada año mueren por violencia en todo el mundo más de 500.000 de personas. Hay estimaciones sobre daños materiales de la violencia directos de en torno a $1 billón al año. Entre 2014 y 2015 se registró el mayor número de conflictos armados abiertos desde 2000.
aunque aún inferior a los máximos históricos, es cierto, de los años 80 y 90. 34 países involucrados. Se estima que 2014 fue, en el periodo reciente, el año con mayor número de muertes por combate desde la posguerra fría, más de 104.000. También entre 2014 y 2015 los conflictos armados provocaron máximos históricos en cuanto a flujos de refugiados y desplazados internos. En el momento de adoptarse los ODS había unas 60 millones de personas desplazadas por la guerra o la persecución política. En 2016, 65 millones. Y esto, para hacernos una idea, significa que en torno al 1% de la población mundial era una persona refugiada, desplazada interna o solicitante de asilo. No se trata solo de la guerra y el conflicto armado. Aunque se registra una lenta tendencia a la disminución de la violencia criminal, su impacto sigue siendo muy alto y hay grandes disparidades por países y regiones. 8 países tienen tasas de homicidios superiores a 10 muertes por 100.000 habitantes año. 14 países, varios de ellos latinoamericanos, son superiores a 30 por 100.000 año. En los países en desarrollo esa tasa duplica la de los países ricos y América Latina, con 22 por 100.000, es 4 veces superior al promedio mundial y 17 veces más alta que países de similar renta de Asia sudoccidental. Solamente hay 4 países en los que más del 90% de la población se siente segura caminando sola de noche en su vecindario. Y esto puede parecer anecdótico, pero es una muestra de seguridad y confianza y es uno de los indicadores elegidos para medir el ODS 16. Aunque las relaciones causales son complejas y controvertidas, la correlación entre desigualdad y violencia es más que evidente. En 2015 la tasa de homicidios en países con alta desigualdad era 9 veces más alta que en los países más igualitarios y ha ido además en aumento esa correlación de 2005. Y eso es especialmente relevante en el caso de América Latina, región para la que tenemos estadísticas disponibles que es la de mayor desigualdad del mundo. Si se atiende a los indicadores sobre violencia sexual, el punto de partida de los ODS muestra un panorama crítico a pesar de la escasez de información y de su escasa comparabilidad. Datos de 31 países de renta baja y media sugieren que el 16% de las mujeres de 18 a 29 años ha sufrido violencia sexual por primera vez antes de los 18. Como señalé, la inclusión de la agenda política, de una agenda política centrada en la paz, la seguridad y el buen gobierno, a través del ODS 16, es una de las principales aportaciones novedosas de la Agenda 2030. Si bien el objetivo y las metas se han formulado de manera un tanto genérica, declarativa y poco precisa, y los indicadores plantean problemas de medición no desdeñables. Tanto en su dimensión de gobernanza como en la referida a la paz y la seguridad, se trata probablemente de las cuestiones políticamente más sensibles de la Agenda 2030 y hubo un debate muy intenso en cuanto a su inclusión en la agenda. Algunos países en desarrollo se resistieron alegando que esa cuestión no formaba parte del mandato original de la Asamblea General, que afectaba a materias que se encontrarían dentro del ámbito de sus competencias soberanas, de su jurisdicción interna, y que ello habría el riesgo de una injerencia en nombre del buen gobierno en sus asuntos internos por parte de los países más ricos a través de la ayuda al desarrollo y de otros instrumentos. El secretario general de las Naciones Unidas consideró que el ODS 16 era la 4ª dimensión del desarrollo sostenible, equiparable a las otras 3, prosperidad, medio ambiente, desarrollo social. Pero hay que reconocer que, por efecto de esa oposición, al final recibió el tratamiento de mera condición habilitante y no de pilar. Y no es una cuestión semántica. Ya saben que por una palabra los diplomáticos pueden estar, una palabra entre corchetes, pueden dedicar días y días de negociación. Y este fue el resultado de una negociación muy dura que tenía que ver con esa preocupación. Hay que decir que, también por ello, en materia de gobernanza se trata de acuerdos de mínimos que eluden cualquier referencia a la naturaleza democrática de los gobiernos y a la relación de esa agenda con los derechos humanos, salvo una alusión a la protección de los derechos fundamentales con esta cautela, de acuerdo con las legislaciones nacionales y los acuerdos internacionales. Ello revela que siguen existiendo profundas diferencias en materia de gobernanza democrática y que la concepción liberal dominante no puede ser utilizada como vara de medir universal para evaluar el desempeño de los distintos países y sociedades. Existen evidencias bastante claras respecto a la relación entre paz, seguridad y desarrollo, pero no puede decirse lo mismo respecto a la relación entre democracia, derechos individuales y desarrollo. El vínculo ahí es menos evidente y más disputado. Existen estudios que muestran que democracias débiles o en consolidación pueden acentuar fracturas sociales que dañan la estabilidad o limitan las capacidades para la acción colectiva. La experiencia reciente en materia de reducción de la pobreza, en particular en el caso de China, sin cuya contribución los ODM nunca se hubieran logrado, este caso permite
no permite afirmar que exista una relación necesaria entre los logros de desarrollo, lucha contra la pobreza y libertades democráticas, instituciones participativas, responsables y que rindan cuentas, o la lucha contra la corrupción, guste o no. Y hoy tenemos una China sin complejos que afirma la superioridad de su modelo autoritario frente a un Occidente que tiene cada vez más dudas respecto a sus propios valores y el carácter universal de los mismos. Por otra parte, el ODS 16, y también hemos hablado de ello, podría abrir la puerta a una securitización de la agenda de desarrollo, proporcionando así argumentos legitimadores para las agendas de política exterior o de seguridad de las grandes potencias, para la reaparición de la condicionalidad ligada a la ayuda, en vez de promover un desarrollo centrado en las personas. Y esto no es una hipótesis académica. El decenio y medio de vigencia de los objetivos del milenio fue también el escenario de dinámicas de securitización de la política internacional, de las agendas de cooperación y, en particular, de la ayuda al desarrollo a partir de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y de la posterior guerra global contra el terror de inspiración neoconservadora que lanzó Estados Unidos. Al securitizar una cuestión o etiquetarla como de seguridad, se la vincula con un hecho que es definido o redefinido como amenaza existencial. Con ello, se eleva al rango de emergencia y se le da un sentido de urgencia y relevancia que legitima el despliegue de medios extraordinarios para afrontar esa amenaza, incluyendo la ruptura de normas establecidas. También se deslegitima y a menudo se neutraliza la contestación sobre esas cuestiones y se suprime. Al securitizar algo, se suprime el necesario debate democrático sobre el alcance y costes de la seguridad y los medios a desplegar. Y ello afecta negativamente a dos dilemas tradicionales. El dilema entre seguridad y libertad, con la adopción de normas que cercenan las libertades democráticas en nombre de la seguridad frente al terrorismo, y el otro, no menos conocido, dilema entre cañones y mantequilla, desviando gasto social a gasto militar. Hay que señalar al respecto que el ODS 16, en lo que se refiere a los indicadores, tiene notorias ausencias en cuanto a la violencia ejercida por los Estados o el gasto militar y la proliferación armamentística, que sin embargo sí recogen, ¿no? Y se recogen como factores de penalización por otros índices, por ejemplo, por el índice independiente Global Peace Index, con las armas ligeras como excepción. La ausencia de metas e indicadores en cuanto a comercio de armas revelaría un claro sesgo a favor de los proveedores, mientras que la carga de limitar los efectos dañinos de esas armas recaería principalmente en los países en desarrollo frágiles y en conflicto, donde representa un oneroso coste de oportunidad e inversión de cara al gasto social, o aún peor, en cuyos conflictos o por cuyas redes criminales terminan utilizándose esas armas. El ODS 16 no es ajeno, por último, al reto del seguimiento y de la verificación del progreso. Buena parte de sus indicadores son de alto voltaje político, por ejemplo, los referidos a la corrupción o a las amenazas o asesinatos de periodistas o a la violencia contra las mujeres y las niñas. Y, por tanto, las estadísticas nacionales o no existen o no son públicas o tienden a estar sesgadas. Por ello, a la hora de evaluar el desempeño comparado respecto a las metas previstas, será necesario recurrir a fuentes internacionales independientes y contrastadas. Hay algunas iniciativas al respecto. Permítame una reflexión final. La Agenda 2030 y los ODS representan un gran avance como pacto global para el desarrollo, al haberse adoptado en un marco multilateral más representativo y legítimo que los ODM. Es una agenda de validez universal, no limitada a los países más pobres, aunque reconoce su especificidad. Al tiempo, ¿no?, tiene capacidad de adaptarse a las diferentes realidades regionales, nacionales y locales, ha de localizarse. Puede interpretarse como un marco de gobernanza del desarrollo multinivel, de carácter global, pero que al mismo tiempo reconoce el principio de subsidiariedad, sin el que sería difícil movilizar la acción colectiva en un mundo westfaliano de estados soberanos, de multilateralismo poco desarrollado y de normas internacionales de reducida imperatividad. Se ha elaborado esta agenda a través de un extraordinario proceso de interacción comunicativa y de construcción de una ética discursiva mediante un amplio proceso de deliberación pública, participación, consulta y formación de consensos y visiones compartidas. Y esto es muy importante en cuanto a su relevancia, en cuanto a su legitimidad y eficacia. Los ODS pueden generar así una narrativa, un telos, con una fuerte capacidad de movilización social, y esto es una condición necesaria para su cumplimiento, dado que no es una norma vinculante en un mundo de estados soberanos. Conforme al mandato del secretario de la Asamblea General, se ha planteado una agenda global integrada de desarrollo que por primera vez aborda el buen gobierno y lo vincula con la paz y la seguridad. Pues sin estas cuestiones difícilmente se podría aspirar a tener una agenda global y coherente de desarrollo. El acuerdo, empero, se ha logrado
a costa de un mínimo común denominador genérico y un tanto impreciso, con pocos indicadores que plantean serias dificultades para la recogida de información y el seguimiento a medio y largo plazo. De manera paradójica, es probablemente el ODS más importante en un gran número de países, porque sin alcanzar esas metas mínimas en materia de gobernanza, paz y seguridad, todo lo demás será muy difícil de lograr. Pero al mismo tiempo es el más difícil de medir de manera adecuada y donde existen más incentivos para que aparezcan agendas políticas, domésticas y de actores externos que la condicionen. Plantean por ello notables desafíos para asegurar su carácter realmente transformador y establecer, como queremos, una narrativa convincente y un horizonte movilizador en los años venideros, tanto para las aspiraciones colectivas de progreso humano como para las responsabilidades que desde la cooperación internacional y, en particular, la cooperación internacional al desarrollo, será necesario asumir para hacerla realidad. Muchas gracias. Ahora